ayuda, entonces en este caso yo he viajado full day con todos los protocolos, ¿no? Con todos los protocolos de seguridad, que de repente sea un grupo pequeño, lugar abierto, por ejemplo, en medio de la cordillera, a limpiar mis pulmones, ¿no? De la contaminación limeña. Pero hasta ahí, ¿no? Aún no estoy yendo a reuniones sociales, me da un poquito de miedo, porque tengo un adulto mayor en casa que es mi mamá, y muy poco asisto a lugares públicos. Eso que a mí me encanta ir al cine, me encanta ir a hacer compras o pasear por los moles, ¿no? O me encanta ir a los museos, todavía no me arriesgo, ¿no? No estoy todavía en ese nivel de repente de aventura. Yo creo que sí hay que vacunarse. Eso es importante, ¿no? Para por lo menos darle una lucha fuerte a este COVID. Y mientras tanto, pues desde casa, ¿no? Intentar hacer lo que se puede, trabajando, estudiando. Vi parte del video, ¿no? Ponerle entusiasmo, ¿no? A todo lo que hagamos. Pero sí confío en que ya acabe pronto esto, porque pareciera que todo está volviendo poco a poco a la normalidad, pareciera, ¿no? Así que tengamos un poquito de fe, ¿no? De fe y paciencia. Paciencia para que todos volvamos a la vida casi normal, aunque no creo que sea del todo normal, porque mucha gente que nos ha dejado, pero por lo menos a la casi normalidad, ¿no? Eso sí, a cuidarnos bastante. Y yo espero que de esta pandemia haya enseñanzas. Por ejemplo, nos ha hecho más fuertes. Dos, eh, a cuidarnos. Que si no te cuidas, nadie te va a cuidar. Ama a la familia. Pese a los problemas, ninguna familia es perfecta. Todos tenemos problemas, pese a que somos hermanos o somos hijos de una misma mamá, de un mismo papá, todos somos diferentes. Y hay que respetar eso, ¿no? Tolerantes. Entonces, hay mucho que ha dejado la pandemia. Sí, mucho aprendizaje que ha dejado como personas, como profesionales, como estudiantes. A valorar la vida, a cuidar nuestra salud mental, ¿no? De ver quizás soluciones con un profesional. No se requiere pues hacer en estado de locura para acudir a un psicólogo o leer de repente, ¿no? Mensajitos de psicólogos, eso es bonito, ¿no? Interesante porque te ayuda, ¿no? Te ayuda bastante. Y pues en este caso, como les comento, personalmente yo creo que volvemos a la normalidad, pero no seremos los mismos. Eso sí, ¿no? Seremos personas diferentes, más fuertes, quizá cuidamos más nuestra salud, nuestra alimentación, apreciamos más las horas de sueño, de descanso. Es importante descansar, ¿no? Para que también tu sistema inmune esté fuerte. Vamos a valorar más a la familia o esa libertad, ¿no? De salir también. Antes quizá no la valoraba, yo salía y porque sí, no, no, ahora no. Valoro esa libertad de salir, ¿no? De respirar aire puro, de caminar, actividades tan simples que nos las quitaron en tiempo de cuarentena y que ahora todavía hay temor, ¿no? De cumplir porque temo contagiarme. Entonces, todo esto, ¿no? Son muchas cosas que la pandemia nos está dejando, ¿no? Como mensaje. Y yo tengo fe, ¿no? De que la gente pues haya entendido, ¿no? Que quizá tuvo que pasar esto para que seamos mejores personas, en todo campo, en todo campo, ¿sí? Ya está, chicos. A ver, buenos días rápidamente. Aquí, buenos días. Me parece que yo les debo claves, justo revisar eso de adjetivos. Todavía estoy con las tortitas de aniversario. Y aquí tenía un videito que se los voy a pasar por chat nada más porque la evaluación demora un poquito. Ya que espero un par de minutitos que piensen, que respondan. A ver, se los voy a mandar. No sé si lo he puesto ya antes. También tiene mensaje. Es el luchar por tus sueños. Sí, te lo resumo rapidísimo para que tú lo veas. Es de una escuela de perritos. Es un video que incluso se ha vuelto viral en las redes sociales por los mensajes que tiene, ¿no? Es un perrito labrador. Ojo, los labradores tienen una función. Por lo que he leído, son amigables y son compañeros perfectos para los niños. Bueno, yo creo que toda mascota, sin importar la raza, ¿no? Toda mascota nos hace más responsables, y me incluyo, ¿no?
porque yo siempre he salido, trabajado, estudiado, muy poco tiempo pasé en mi casa, hasta antes de la pandemia. La pandemia para mí fue mortal, ¿no? Porque era estar encerrada y yo no soy, yo soy hiperactiva, no soy estar encerrada. Pero por salud lo tuve que hacer, ¿no? Aprendí, me amoldé a la situación de la pandemia, al encierro y todo lo demás. Pero, por ejemplo, no he tenido una mascota así bajo mi cargo, ni de niña. Mi mamá tiene mascotas, tiene gatitas, perritos. O sea, acaricio un rato, sí, los respeto mucho, pero una mascota, o sea, que sea mi mascota, que yo tenga responsabilidades con esta mascota, no. Porque yo no paro en casa, pues por eso, ¿no? De sacarlo a pasear, de limpiar sus heces, de vez en cuando lo hacía de las mascotas de mi mamá, de alimentarlo, pero que sea mi responsabilidad directa como una especie de hijo o hija, no. Hasta este perrito que apareció, que tuve que adoptar por necesidad, creo yo, apareció con tres patitas tras un accidente y aprendí, ¿no? Aprendí a responsabilizarme y no es cualquier cosa tener una mascota, ¿no? Muy aparte del gasto económico. Y entiendo ahora más quizá desde ese punto, ¿no? El aprecio también por la vida de los animales, más que antes. Aprendí ¿no? a ser más responsable con esta mascota, a quizás por momentos no dormir cuando se me enferma, o a correr y vacunarlo, a correr o sacarlo un rato en la calle, aunque sea de noche, porque es mitad pitbull, a calmar su agresividad, porque desde que perdió la patita, pues se volvió súper agresivo por las medicinas y todo eso, ¿no? Todo un camino, ¿no? Con él. Hoy ya es un adulto, tiene casi 2 años el perrito, pero entendí, ¿no? Entendí que también es un ser vivo, que también tiene necesidades de salir, de comer, de estar sano, ¿no? Y, y quizás no tiene metas como un ser humano, de ser profesional, ¿no? O proyectos como un ser humano porque es un animalito, pero tiene una función en el planeta. Para algo ha venido. Quizá para hacerme compañía, quizá, ¿no? Pero en este caso aprendí mucho de él, ¿no? Y sigo aprendiendo de él. Similar a este video que me hace recordar mucho esto, que se dice que los perritos labradores son compañía de los niños, pero justo veía uno hace unos días que también los usan la policía o trabajan con la policía para detectar droga y veía labradores, ¿no? Porque tengo yo aquí también en casa una labradora que es de mi hermano, su perrita, y dice, ay, pero ella se le ve tierna acá en la casa, pero tiene una función policíaca, descubre por el olfato la droga. Entonces, tenemos pues animalitos con diferentes funciones, no solamente la de acompañar al ser humano en casa, sino también otras funciones importantes. Y eso justamente se ve en este video. Este perrito es labrador y tiene una función. Cuando tú la veas vas a descubrir cuál es su función. Tiene que pasar pruebas también, porque pasa por un proceso de aprendizaje y una prueba final que la va a desaprobar, ¿no? Dice que la va a desaprobar, pero esa prueba final él la va a aplicar con un ser humano o en el campo real, en la práctica, y va a pasar la prueba. Si aquí sus maestros lo desaprueban, es más, hasta lo botan del colegio de perritos. En la calle él aplica lo aprendido y termina rescatando un ser humano, que justamente para eso lo habían preparado, ¿no? Interesante el video, donde te muestra de manera animada la lucha de las metas, la lucha, la perseverancia, el no dejarse vencer, ¿no? Porque siempre obstáculos va a haber, ¿no? Siempre, ¿no? Grandes o pequeños. Pero la idea es pasar esos obstáculos y lograr lo planeado, lo proyectado. Ojo, aquí somos 32 personas y no todos tenemos las mismas metas. Quizá unos a corto plazo, otros a mediano y otros a largo plazo. Pero la idea es cumplir esas metas. Quizá me demore yo un poco más que tú, pero esa es la idea, ¿no? Cumplir mi meta. ¿Sí? No, no todos vamos a ir al mismo ritmo. Eso hay que entender, ¿no? Porque no todos somos iguales, pues. Pero la idea es llegar a la meta propuesta. Y si no tienes metas, tampoco tiene sentido la vida. Sé que plantearse las metas, así sean pequeñas, ¿no? A corto plazo o sencillas. Y poco a poco tus metas van a ir cambiando.
según vas creciendo también. Porque las metas de un chico de tu edad no son las mismas que las metas de mi edad, por ejemplo, ¿no? Tenemos diferentes metas y proyectos, pero se cumple con bastante perseverancia, mucha paciencia, estudio, trabajo, ¿no? Y esto justamente encontré y me gustó, mira, las claves del éxito. Cree en ti mismo, establece colaboraciones, toma los descansos necesarios. No he dicho que trabajes las 24 horas o estudies las 24 horas. No, tu cuerpo también tiene que descansar, pues. Diviértete limitadamente, obvio, ¿no? Aprende de tus errores. Todos nos equivocamos. Hay que aprender de los errores. Cuídate físicamente. Tu cuerpo es, como dice, ¿no? Según la Biblia, un templo sagrado. Y eso es cierto. Porque si no cuidas a tu cuerpo, ¿quién lo va a cuidar? ¿Y cómo vas a aguantar todo este proceso? Rodéate de personas positivas. Apasionate con lo que haces. Aprende siempre cosas nuevas. Trabaja duro. Trata bien a los demás y sé agradecido, ¿no? La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Sí, y esto, mira, el cumplimiento de las metas. Repito, todos tenemos distintas metas, a corto, mediano o largo plazo. ¿Sí? Ya está, pero también tiene que ver mucho con la actitud, con la actitud que cada uno le pone a todo este proceso. ¿Sí? Y pues sacar de la mente los pensamientos negativos. Sé que estamos todavía en un tiempo difícil y complicado y esta pandemia ha golpeado bastante a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, porque están en plena etapa de socialización. Tengo aquí yo en casa dos adolescentes y me gusta estudiarlos y observarlos y sé que les ha chocado un montón porque están ingresando a este mundo de socialización y se les ha cerrado las puertas, pero ya va a pasar, ¿no? Paciencia. Ya habrá momento de socializar, ya habrá momento de salir, ya habrá momento de más paseos, ¿sí? Por ahora, siga cuidándose. Y quizás si quieres salir del parquecito del barrio, ¿no? Pero en horario que no haya mucha gente, por ejemplo. Yo recomiendo eso, ¿no? Si va a un centro comercial, también en un horario que no haya mucha gente, para todavía evitar el contagio y que este virus se propague más, ¿no? Ya está, o reviva porque parece que está desapareciendo. Ya está, y vamos a la PPT anterior porque esto corresponde a determinantes. La anterior yo había estado evaluando a un grupo de chicos, ¿sí? Hoy también voy a evaluar, voy a aprovechar que son temas sencillos, porque los temas que vienen, por ejemplo, verbo, es más complicado. Y vamos a aprovechar estos dos temas para evaluar, si es posible, dos notas, ¿no? Me falta un buen grupo, mira. Entonces, voy a evaluar a Navarro, Pérez Jaime, Pérez Vázquez José, Karina, a ver, son cuatro, y Quispe Angeli, cinco. De 5 en 5 voy a trabajar, ¿sí? A estos 5 chicos la pregunta que quedó pendiente de adjetivos, para luego trabajar con los determinantes. Y seguimos evaluando hasta donde se llegue, pues. A ver, me había quedado en la pregunta número 5, ¿sí? La 6 es para completar, así que la 6, ahí me piden adjetivo, ya la 6 yo la voy a hacer la mitad, mejor para avanzar rápido, y la otra mitad tú la terminas ya. A partir de las 7. Así que esos 5 chicos que llamé, las 7. Los 5 chicos siguientes, Quispe Saavedra, Rafael ya tiene nota porque estuvo participando semanas pasadas. Rivas, Rocha, Rodríguez y Román. A ver, 1, 2, 3, 4. No, hasta Rodríguez. La siguiente pregunta. ¿Qué sería la número 8? ¿Sí? A ver, así que mientras que tú vas por ahí pensando a estos 10 alumnos o dos grupos, 7 y 8, yo voy aquí resolviendo, ¿sí? Para ganarle el tiempo. A ver, la 6 me dice ubica adjetivo y funciones. Recuerda que el adjetivo sintácticamente actúa como MD, es la función que más vemos en las oraciones, pero también puede actuar como atributo en el predicado
con verbos copulativos ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y yacer. Y parecido al atributo predicativo o complemento predicativo, con verbos no copulativos. Es decir, atributo y predicativo se parecen, depende del tipo de verbo. Si es copulativo, atributo. Si es no copulativo, que son la mayoría de verbos, leer, escribir, cantar, comer, caminar, etcétera, observar, mirar, predicativo. Sí, ambos se parecen porque son bivalentes. A ver, mira, yo estoy subrayando ya los adjetivos para que identifiquemos las funciones. Aquí también ya. Hasta la D voy a resolver funciones, pero voy a dejar subrayados los adjetivos para que tú las dos últimas trabajes en casa. Ya está. He subrayado adjetivos. Y de 1, 2, 3, 4, 5, 6 enunciados. Vamos, el Doberman ladraba furioso. Ya, furioso, mira, modifica a Doberman. Doberman furioso. Una modificación. También al verbo ladraba. ¿Cómo ladraba? Furioso. Y resulta que el verbo ladraba es un verbo no copulativo. Predicativo. ¿Sí? Mira, si te das cuenta, el Doberman es sujeto. Lo demás, ¿qué es? Predicado. ¿Dónde está el adjetivo? En el predicado. Si está en el predicado, puede ser atributo o predicativo. ¿Qué hago? Reviso el verbo, pues. Este verbo es no copulativo, entonces predicativo. Ya está más fácil, ¿no? En el Perú se fabrican buenas chompas. Buenas, mira, modifica directamente a chompas. MD. El joven ha sido, es como decir bastante, o fue, perdón, fue bastante generoso. Ah, ya, mira, este ha sido, voy a cambiarle color, ¿ya? Lo voy a reemplazar por el verbo fue, para que se vea más sencillo. Ese verbo en dos palabras se llama perífrasis. Si lo puedes reemplazar, hazlo. Así se ve la oración más cortita, más sencilla y se trabaja mejor. A ver, el joven sujeto no hay adjetivo. En el predicado está el adjetivo, mira. Entonces tengo dos opciones. Predicativo o atributo. Manda el verbo. Fue del verbo ser. Ahí es un verbo copulativo. Generoso actúa como atributo. ¿Sí? Porque si el verbo es no copulativo, como el caso de la A, predicativo. Si está en el predicado y veo que con el verbo está trabajando, el tipo de verbo indica qué complemento es. Y por último la de viejo caballo. Modifica directamente. Cuando ese MD se nota, está al lado prácticamente del sustantivo. Viejo caballo, buenas chompas, mira. O también puede ubicarse después, caballo viejo, también, ¿no? Antes o después del sustantivo. Ya está. A ver, vamos con las 7. Ya. ¿No se ve mi pantalla? A ver, a ver. Ya, a ver ahí, ahora está. Ahora sí. Esto está trabajando, las 6. Lo que están subrayados son los adjetivos, ¿sí? Desde la A hasta la F he subrayado adjetivos, he reconocido adjetivos. Y uno por uno he trabajado las funciones. En el caso de la A, el Doberman sujeto, lo demás es predicado. ¿Sí? Si está en el predicado y si te das cuenta que el adjetivo furioso no se encuentra al lado de un sustantivo, puede ser predicativo o atributo. Depende del tipo de verbo. Ladrar es un verbo no copulativo, entonces furioso predicativo. Modifica el verbo. ¿Cómo ladraba? Furioso. Y también modifica al sustantivo Doberman. Doberman furioso. La doble modificación. En el Perú se fabrican buenas chompas. Aquí sí se nota, mira, buenas chompas, MD. Cuando ese MD es torio, el joven ha sido, cambio el verbo ha sido, que es una perífrasis por fue, para que la oración sea más sencilla.
El joven fue bastante generoso. Ah, si te das cuenta, generoso no está cerca de un sustantivo. No puede ser MD, pues. Será atributo o predicativo. Manda el verbo. Está trabajando con el verbo ser. En pasado, fue. El verbo ser es copulativo. Fue generoso, joven generoso. También se ve la doble modificación, solo que la diferencia es el tipo de verbo, atributo. Viejo caballo o caballo viejo, no importa la posición, ¿ah? Pero sí el adjetivo viejo está acompañando al sustantivo. MD. Ya tú ubicas la E y la F. Espérate. Ahora sí, vamos con las 7. Sí, voy a primar a los que llamé por cuestión de orden, no para que. Está atributo. A ver, vamos a visualizar. Cuando tienes dos palabras, que es una perífrasis, yo te recomiendo que reemplaces, como lo hice en la letra C, para que veas qué verbo es el que domina. Esa es la recomendación, ¿no? Porque así no te puedes confundir con el verbo auxiliar. Ya está, ya respondieron los 5. A ver, vamos a ver. He llamado a Pérez Jaime, a los 3 Pérez, ¿no? Quispe Paucar. Quispe Paucar ha respondido. A ver, Quispe sí ha respondido. Y a Navarro lo llamé antes, ¿no? Está ya. 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 Navarro, sí, Navarro lo llamé antes. Ya, a ver. Entonces vamos con la respuesta. Atributo, mira, verbo copulativo. La diversión, aquí no hay, ¿ah? En la A no hay. No hay adjetivo en la A, así que la A se descartó. El perro fue contento ya. En la B, contento es el adjetivo. Pareciera que está trabajando con verbo copulativo, pero resulta que el verbo fue, mira, el verbo fue es del verbo ir. Este fue es del verbo ir, mira. No es del verbo ser. Fue contento a su nuevo hogar. Irá contento a su nuevo hogar. Iba contento a su nuevo hogar. Este fue es del verbo ir. Y el verbo ir no está en la lista de los copulativos. Entonces, contento sería un predicativo. Contento es predicativo. Los detenidos serán trasladados a Lima. Ya, a ver, serán trasladados. Esta es una perífrasis. Mira, es una perífrasis, ¿ah? Donde manda la segunda palabra, trasladar. El verbo que manda ahí es trasladar. Y trasladar es un verbo no copulativo. Así que no. Y es más, aquí no hay ni predicativo ni atributo porque esta oración es pasiva. Los detenidos serán trasladados a Lima por la policía. Es una oración pasiva donde el adjetivo participio es parte del verbo. Pero ahí quedó. O sea, no es atributo, no es predicativo. Aquí vamos a anotar por si acaso verbos pasivos. ¿Ya? El verbo pasivo ahí queda, nada más.
En su fiesta el vino, mira, ha sido, reemplaza, fue, insuficiente. Ese verbo fue, sí es del verbo ser. Fue del verbo ser. Es decir, si es, le ponemos un punto mejor, verbo copulativo. Entonces, insuficiente será un atributo. Mira, respuesta la D. Sí, respuesta la D. Fue, perdón, del verbo ser, aquí le voy a poner verbo ser, y sí es copulativo. Eso es lo que está en pasado. Cuando hay un verbo copulativo, lo más normal es que haya un atributo. Insuficiente es un atributo. Aquí le ponemos un slash. Insuficiente, atributo. Modifica el verbo no copulativo, o copulativo, perdón. El vino fue insuficiente. ¿Cómo fue insuficiente? Y también modifica vino, vino insuficiente. También se ve con los atributos la doble modificación. Verbo y núcleo y sujeto. Diferencia el tipo de verbo. ¿Sí? Atributos y predicativos, ambos ojos son bivalentes. ¿Ah? Ambos cumplen esa doble modificación. Verbo sujeto, que es lo más común porque en el caso del atributo solamente es verbo y sujeto. En el caso del predicativo es verbo y sujeto, es un caso. Y otro que no es muy usual es verbo yo de. Por eso es que hay dos tipos de predicativo. Si modifica el verbo y al sujeto, se llama subjetivo. Si modifica al verbo y a lo de, objetivo. No he planteado aquí los tipos porque temo confundirte más. Y aparte que esto lo vamos a hacer con predicado. Más tranquilos ahí. ¿Sí? Temo confundirte más, ¿no? Con los tipos de predicativo ya es mucho ya. Solamente de modo genérico, predicativo y atributo. Y si te has dado cuenta con los predicativos que hemos trabajado, que son pocos, mira. Ojo, es verbo y sujeto. No hemos visto verbo yo de, porque no es usual. No se ve mucho el trabajo de verbo yo de. Más se ve verbo y sujeto, ya que confunde predicativo y atributo. Por eso. Y P. San Marcos trabaja así, ¿no? Porque la idea es confundirlos o ponerle algún obstáculo al estudiante, que se confunda, mira. ¿Te das cuenta? En el caso de las 6, predicativo y atributo, en ambos casos los adjetivos modifican al verbo y al sujeto, mira. Pero ¿cuál es la diferencia? El tipo de verbo. No copulativo, copulativo. Sí, no estoy revisando los tipos de predicativo que hay, que existe, ¿no? Pero ya lo veremos en predicado con más detalle. Vamos con la 8. Siguiente grupo, a ver. Más especificativos. Recuerda, especificativos, características. Tamaño, color, forma, olor, origen, también los gentilicios. Recuerda que las características son lo que uno puede captar directamente, lo que uno puede percibir a través de los sentidos, no las opiniones, porque las opiniones sí pasarían a ser en este caso los explicativos, ¿no? O al grupo de adjetivos explicativos. Ya está, a ver, Rivas. Siguiente grupo, chicos, vamos. Quispe Saavedra, Rivas, Rocha, Rodríguez. 3, 4. Y Román, 5. A ver. Solamente Rivas ha respondido a ese grupo. Está Quispe Saavedra. No ha respondido el grupo anterior. Así está. La 8, Quispe Saavedra. La 8. Solamente Rivas me ha respondido. Rocha, Rodríguez y Román. A ver, vamos, chicos.
Vamos a darle un minuto más, a ver, ya. Me falta ya Jackie Pesavera, Vida Rocha. Me faltan dos chicos. Ethel. Ujú, ya. Me falta uno. A ver, ya está. Riva respondió. Rocha respondió. Sí, también. Rocha. Rodríguez Gonza, es que me falta. Rodríguez Gonza, tu respuesta para cerrar con este grupo. Vamos, Rodríguez. ¿Este es el grupo Rodríguez? ¿O ha faltado? Ah, no está Rodríguez. No, yo no sé, uy, pierde nota. ¿Qué pasa con Rodríguez? ¿Es alumno Rodríguez del grupo? Bueno, está de azul, parece que no. Vamos a ponerle falta. Después voy a chequear si es alumno asistente. Ya. No está difícil, ¿ah? En la A, por ejemplo, tenemos la yedra es una planta leñosa, es una característica, y trepadora también, ¿no? No sé si tú has visto alguna planta trepadora en casa, en los jardines, ¿sí? Como una especie de cadenas, ¿no? Cuando crecen estas plantitas, cadenas o cuerdas, sí, incluso se amarra. Hay gente que cuando sabe que esa planta o flor es trepadora le ponen palitos para que ayuden en su crecimiento. Entonces, es una característica de esta planta, ¿no? Trepadora. El lobo feroz perseguía a los tres, bueno, yo creo que feroz aquí es un epíteto, ya que el lobo corresponde a los animales salvajes. Un epíteto, o sea, no hay especificativo. Cero. Reloj acuático, ya, es una característica, acuático, digital, también, y japonés. Aquí hay tres. Se taló un bello álamo, bello, no, bello es opinión, explicativo. Sierra eléctrica, eléctrica sí, es una característica. Uno. Respuesta, ¿quién tiene más? La C. Ya. A ver, vamos con la 9 que creo que se la voy a hacer. Me parece que en funciones, voy a preguntar por si acaso, ya. Me parece que en funciones tienen un poquito de problemas. Romero, Sandoval, Santa Cruz y Tello. Solamente cuatro. A ver qué tal le va. Solamente cuatro, a ver. ¿Qué opinan? La pregunta número 9. ¿Cuál sería su respuesta? Y los últimos, los que faltan, Vadillo, Vázquez y Villagaray, la 10, que está más fácil, ¿no? A ver, Romero, ya, Ta Cruz, ya, a ver, vamos a ver, son cuatro, no tengo dos respuestas. Es este para pensar. Sandoval y Tello, a ver, ¿qué opinan? Tello, ya. Y Jimena,
Me falta una respuesta con Jimena, solamente Jimena. Vamos a ver qué pasó con Jimena. Sí está, Jimena, tu respuesta. Ya está. Ya, a ver, vamos. A ver, vamos, respuesta. Ya, esta para pensar, pero un poquito, no mucho. Mira, la C y la D se descartan, porque recuerda el predicativo es con verbo no copulativo. Y en la C y la D el verbo es, mira, son verbos copulativos. Lo más normal es que haya atributos, pues. Fantástico, el adjetivo fantástico con verbo copulativo, ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar, yacer, es un atributo. Entonces, fantástico, atributo. Leal, atributo. Están trabajando con verbos copulativos. Es así que la C y la D ya se descartaron. La A ver, ese señor A está. Yo te recomiendo que si observas un verbo perifrástico, reemplaza por un verbo simple, es más fácil trabajar. Ha estacionado, estacionó. Mira, ese señor estacionó mal su auto. Y esta palabra mal no es un adjetivo. Esta palabra mal está trabajando con el verbo. Correcto, ¿sí? Parece un adjetivo, ya, pero no modifica el sujeto, mira, o al núcleo del sujeto, señor mal. Por eso no es, ojo, un adjetivo, que es un adverbio. Es un adverbio. Es decir, en la A no hay adjetivo. Cero. Sí, cero adjetivos. No hay adjetivo. No hay adjetivo. Mal es un adverbio. ¿Quién queda? La B, pues. ¿Y quién es el adjetivo? Emocionado. Modifica el verbo cantar. Y cantar es un verbo no copulativo. También modifica, ¿sí? A Piero. Piero emocionado. La doble modificación, el verbo es no copulativo, predicativo. No estaba muy compleja la oración, ¿ah? Hay oraciones más complejas, ¿ah? Aquí se descartaba el toque la C y la D. Estaba entre la A y la B. La A no hay adjetivos, pues. La B nada más me quedan. Quiero analizar, ahí está. Emocionado, modifica el verbo cantar, no copulativo, y al núcleo sujeto Piero. Piero emocionado. Se cumple la doble modificación y el verbo es no copulativo, predicativo. ¿Ya está? Vamos con la 10. Me falta solamente Vadillo, Vázquez y Villagaray. A ver. Vamos, más adjetivos. Es contar solamente adjetivos. A ver, Vadillo dice la C. Aquí es cantidad, ¿sí? Cantidad. ¿Quién tiene más, no? Vázquez Ramos y Villagaray. Villagaray no está en aula. Ya, Vázquez Ramos y la B. Sí, Villagaray no está en aula. Ya, a ver, vamos. Vázquez, tu respuesta. Solo faltas tú, ¿no? Porque Villagaray no está en aula. Apuren, apuren, chicos, que los determinantes es más fácil, ¿ah? El tema de determinantes es más sencillo, ¿no? Adjetivo tiene un poquito más para analizar. Pues definitivamente si comparo con los verbos, esos temas son más sencillos. Los verbos son más complicados, ¿no? Que también evaluaremos, pero prefiero colocar la nota con temas más sencillos para que no bajen su puntaje.
A ver, vamos. Vázquez. Ya Vázquez. Ahora sí, cerramos entonces. Villagaray, ¿qué habrá pasado con Villagaray? Que no está en la sesión. Ya, se acabó. A ver, vamos. De pronto sentía la pesadez de su extenuado cuerpo. Ya, aquí hay uno. Extenuado. Vivíamos en el barrio nuevo, mira, nuevo, uno, en calles contiguas. Dos. Enorme cartilla, enorme, mira, uno. Cuadrados rojos. Dos. Cuadrados verdes. Ah, ya, este pulsor que no quiere. Ya está, a ver, vamos a hacer el manual mejor. Tres, mira. Aquellas calles estaban, mira, estaban silenciosas. El verbo está es un verbo copulativo. Es silenciosa es un adjetivo. Sombrías es otro adjetivo, pero son atributo, mira, funcionalmente atributo. Dos. Ajá. Respuesta, ¿quién tiene más? La C. ¿Sí? ¿Quién tiene más? La C. Ya está. Ya está. A ver, chicos, entonces cerramos esta PPT o este material que se terminó. Y vamos con los determinantes. Ahora sí. Determinantes. Ya. ¿Por qué retrocedí a adjetivos? Uno, para terminar la evaluación. Dos, debía claves, ¿no? Y tres, para como que repasar un poquito. Y no confundas con los determinantes, que algunos los confunden todavía, ¿no? Hace años los determinantes, un 90% de este grupo eran adjetivos. Es decir, la clasificación de adjetivos ha cambiado, ¿no? Antiguamente, cuando yo era alumna, por ejemplo, se decía adjetivo calificativo dentro de los tres tipos o dos tipos, especificativo, explicativo o epíteto, así yo lo aprendí, ¿no? Y adjetivos determinativos, posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, enfáticos, relativos. No el artículo, porque el artículo sí era otra palabra. Hoy ya no se usa el término adjetivo determinativo, sino determinantes. Y se ha incluido al artículo, ¿sí? Y tiene, ojo, más orden, ¿ah? Porque no se puede decir que los determinantes son adjetivos, ya que ellos no son calificadores. La única palabra que puede calificar es el adjetivo. La única palabra que indica características, cualidades, es el adjetivo. Los determinantes no. Ellos muestran otros significados. Amplían, restringen el significado del sustantivo. Por eso determinantes. Ellos no califican. Entonces está bien, ¿no? Este orden que han hecho o esta reestructuración o estudio para separar ya las palabras. Hay más orden. Los adjetivos son calificadores. Tipos, especificativo, características, cualidades, explicativo, y los que indican lo propio, innato, epíteto. Ahí sus grados. Ahí quedó. ¿Sí? Los determinantes son palabras que no califican. Bastante cuidado. Determinan a sustantivo, no califican, mira. ¿Qué implica determinar? ¿O qué quiere decir determinar, no? Indicar posesión o pertenencia, ubicación, cercano, lejano, cantidad exacta o inexacta. No veo, ojo, en los significados, calificar. Por eso se llaman determinantes, ¿no?
porque amplían, restringen el significado del sustantivo, mas no califican. Y depende del significado que ellos muestren o indiquen, tienen un nombre. Posesivos, numerales, demostrativos, etc. Limitan, restringen al ser o amplían el significado del sustantivo. Esta definición es semántica, porque estoy analizando el significado. Por ejemplo, estos lápices. Estos determina el sustantivo lápices, indica ubicación cercana. Si yo digo este celular, es porque se encuentra cerca de mí. Pero si está lejos, aquel celular. Ubicación intermedia, ese celular. Estoy ubicando en el espacio al ser. No estoy calificando, sino ubico al ser, ¿no? Con respecto del hablante y del oyente. Pero es ubicación de este ser. Por eso se llama demostrativo. Demuestra la ubicación del ser. Ahora, si digo mi celular, mis lápices, ya no estoy indicando si está cerca o lejos, sino que es mío, me pertenece, posesión. Mis lápices, mi celular. O puedo decir lápices míos, celular mío también, ¿por qué no? Pero no estoy calificando, estoy determinando. Según la semántica, casi todos los determinantes tienen significado, a excepción del artículo. El artículo sí carece de significado. Los demás, por eso le decían un 90%, los determinantes tienen significado, excepto el artículo. Si hablamos de la definición sintáctica, ¿qué función cumplen o asumen? Estos determinantes actúan como MD, mira, modificador directo del sustantivo. Es decir, modifican directamente al sustantivo. Estos lápices modifica directamente al sustantivo. Mis lápices modifica directamente al sustantivo. Varios alumnos modifica directamente al sustantivo. MD. Pueden ubicarse antes o después, no hay problema. Sí, dependiendo, ¿no?, de la situación, antes o después. Generalmente se usan antes, pero no quiere decir que no puedan ubicarse después del sustantivo. Según la morfología, es una palabra variable. Según el criterio morfológico, si yo analizo el formato, la estructura de la palabra, es una palabra variable. Es decir, en su formato tiene morfemas flexivos de género y número. Por ejemplo, estas. Es raíz. Mira, esta, morfema de género femenino. Estas, morfema de número plural. Tiene morfemas flexivos. Si digo míos, mi la raíz, la O morfema flexivo de género masculino y la S morfema flexivo de número plural. Tiene su formato, ojo, morfemas flexivos. Y también según la ubicación, ojo, pueden omitirse sonidos. Depende, ¿no? Depende cómo yo utilice la palabra. Pero ojo, sí por ahí pueden alterarse fonéticamente. Es decir, algunos sonidos se pueden perder. Lo más común es que se pierda sonido final. Es lo más común. Por ejemplo, primero es un numeral y a veces se usa como primer. Capítulo primero, si está pospuesto o la ubicación es pospuesta, pero si cambio de ubicación, primer capítulo. De primero a primer. Mira, la O se fue. Si se omite, ojo, sonido final se llama apócope. Omisión de sonido final, ¿no? Primero a primer, la O se fue. Se omitió, se lidió. Entonces, apócope.
¿Existen determinantes apocopados? Sí, depende cómo se usa la palabra. Y a veces, ojo, suele pasar que también se pierda sonidos intermedios. Puede suceder la pérdida de sonidos intermedios. Mira, libros míos, mis libros. Síncopa. Libros míos, mis libros. Mira, la palabra completa es míos, pero cuando se usa de manera pospuesta después del sustantivo, libros míos. Si cambias de lugar y dices mis libros, ¿quién se fue? La O, mira. Se omitió la O. No es un sonido final, es un sonido intermedio, síncopa. Hay ese tipo de fenómenos donde los sonidos desaparecen, ¿no? La síncopa o la apócope. Más se ve la apócope, ¿ah? Y no solo con determinantes, también con adjetivos, que vimos la clase anterior. Ahora, si bien es cierto, son un grupo regular, mira, aquí se ha trabajado un cuadrito, un cuadro sinóptico con llaves, artículos demostrativos y sus combinaciones. Cuando digo combinaciones me refiero a las flexiones, género y número, posesivos y también sus flexiones. Los numerales, que son varios, 4 tipos, cardinales, ordinales, múltiples, partitivos. Los indefinidos, que son varios. Pero ojo, la cantidad ya está creada. Es decir, no se está creando nuevos numerales, no se está creando nuevos posesivos, no. Ya tenemos una cantidad exacta, una cantidad creada. Entonces, según la lexicología, los determinantes presentan inventario cerrado, porque ya hay una cantidad exacta de artículos, de posesivos, demostrativos, así sean los numerales, que pareciera que la lista es grande, es inmensa, ¿no? Pero ya está la cantidad creada de palabras. No es que el próximo año va a crearse un nuevo numeral, no, o de repente un nuevo indefinido, no. Si bien es cierto, uno de los grupos abundantes en cuanto a términos son los numerales y los indefinidos, mas no quiere decir que se va a inventar nuevos numerales, no, ya hay una cantidad creada. Por eso se dice inventario cerrado. Pese a ser un grupo grande, pero se puede contabilizar. Inventario cerrado. A ver, vamos rápidamente. Comencemos con los demostrativos. Este, ese, aquel y sus combinaciones o flexiones. Por ejemplo, mira, aquel mono, este canguro, ese delfín. ¿Sí? Estoy ubicando al ser, ¿no? Aquel mono está lejos. Este canguro se encuentra cerca. Y ese delfín, ubicación intermedia. Este niño se encuentra cerca. Ese niño, ubicación intermedia. Y si está lejos, aquel niño, mira. Estoy situando en el espacio a estos seres. Por eso demostrativos. Tiene su grupo variable por las flexiones, sí, ya que presentan género y número. Esa niña, esas niñas, esos niños. Esta niña, estas niñas, estos niños. Aquella niña, aquellas niñas, aquellos niños. Lo que no tiene el determinante demostrativo son las formas neutras. Esto, eso, aquello. Las formas neutras le competen al pronombre. Ojo, como determinante, neutro no existe. Cuando digo neutro me refiero a esto, eso, aquello. Ese grupito de palabras como determinantes no existe. Como pronombres sí. ¿Qué quiero decir? Que estas palabras tienen doble conducta. Pueden ser determinantes, que es el tema de hoy, y pueden ser pronombres. Me interesa hoy que sean determinantes. ¿Cuándo son determinantes? Cuando modifican a sustantivo. Generalmente se encuentran antes, mira.
sitúan al ser, pero la ubicación que ellos tienen es antepuesta. ¿Puedo usarlo en ubicación pospuesta? Sí, también, solo que cambia un poquito el sentido, ¿sí? Cambia del sentido objetivo a subjetivo, pero así se puede usar. ¿Y qué pasa si no hay sustantivo? Se convierte en pronombre. Si en el texto yo no encuentro sustantivo determinado, porque ellos se llaman determinantes, ya que están modificando, determinando el sustantivo, no hay sustantivo determinado, se convierten en pronombre. Bastante cuidado. Sí, ojo, se convierten en pronombre. ¿No? A ver, veamos entonces. Esa mujer, mira, mujer sustantivo, esa se ubica antes, me está dando idea de que este ser se encuentra en una ubicación intermedia, ni tan cerca ni tan lejos, intermedia por eso. Determina, modifica el sustantivo. Y a la vez la ubica en el espacio. Ni tan cerca ni tan lejos es ubicación. ¿Puedo usar la palabra esa después? Ubicación pospuesta, sí. Mujer esa. Aparte de indicar la ubicación en el espacio, es decir, que se encuentra en una ubicación intermedia, no está ni tan cerca de mí ni tan lejos, más o menos, indica desprecio. Cambia el sentido. ¿Ah? Si yo digo, mira a esa mujer, mira, esa señalo, ¿no? Esa ubicación intermedia. Pero si digo, ay, la mujer esa llegó, la mujer esa, y todavía dice, ay, ¿no? Es como si fuchi de repente, ¿no? La mujer esa llegó, muestro mi desagrado, desdén, desprecio, cambió un poquito el sentido. También la estoy ubicando en el espacio, porque dicha mujer no está cerca ni lejos de mí, pero aparte de la ubicación en el espacio, indico desprecio, desdén, desagrado. No es muy objetivo que digamos en ese texto. Es un término subjetivo, porque ya se está mezclando los sentimientos del hablante. Cambia un poquito el sentido, ¿no? Pero sigue siendo demostrativo. ¿Sí? En el primer caso, sentido objetivo, segundo caso, subjetivo. Esto yo lo observo, por ejemplo, en los poemas, en las canciones. Se suele usar en ubicación pospuesta bastante. Más si el tema es ese, ¿no? De desprecio, desdén, o quizá el cantante, el emisor o hablante, o la cantante, ¿no? Puede ser mujer también, ¿por qué no? Como que está realizando un reclamo, ¿no? La mujer esa, dice, ¿no? Empieza reclamo, o de repente quiere lastimar a la persona también, ¿no? O mostrar simplemente que la presencia de esta mujer no le gusta, desagrado por eso. Ya cuando hay sentimientos de por medio, el significado se vuelve subjetivo. Y si no hay sustantivo, mira, dile a esa que se vaya. La palabra esa, si te das cuenta, no está determinando a ningún sustantivo. Hay un verbo dile y un pronombre. A es una preposición, pero no hay sustantivo, mira. Se convierte en pronombre. No confundamos determinantes y pronombres. Los determinantes, ojo, están modificando, determinando al sustantivo. No hay sustantivo, pronombre. Y los neutros, esto, eso, aquello, siempre son pronombres. Por eso es que no puedes modificar esto casa, eso libro, no. Pero sí puedo decir esto me desagrada. Aquello me gustó. Son pronombres demostrativos neutros. ¿Se acabó? Vamos con los posesivos. Aquellos que me dan idea de pertenencia. ¿Sí? Me pertenece, te pertenece, nos pertenece. Puedo yo, ojo, combinar con las personas. Si hablo de mí, yo, primera persona, me pertenece. Si hablo de ti, tú eres el oyente, el receptor, te pertenece. Por ejemplo, ¿no? Mi celular, primera persona, poseedor. ¿Sí?
Segunda persona poseedor, tu celular tuyo. Y también se puede hablar en tercera persona, nuestro celular, sus celulares, o en plural, ¿no? Jugar con el plural. En el caso de nuestro es también primera persona plural, ¿sí? En el caso de su, ¿no? Su celular, tercera persona, ¿sí? Te repito, mi celular o celular mío, primera persona. Tu celular o celular tuyo, segunda persona. Su celular o celular suyo, tercera persona. Quiero pluralizar. Ese yo sería nosotros, ¿no? Nuestro celular, plural, primera persona. Segunda persona, plural, vuestros celulares, miren. Y tercera persona se repite con la primera en singular, mira, sus celulares. Pero siempre me da idea de posesión. No importa la persona en sí al final, primera, segunda, tercera. Idea de posesión o pertenencia. Por ejemplo, aquí, ella me prestó su vestido o vestido suyo, para ir a la fiesta. Vuestras alegrías son también las mías. En nuestro país no se suele usar la palabra vuestras. En otros países sí. Y sí existen, ¿no? Como pues también, ojo, corresponde al grupo de los posesivos, ¿no? Las rosas de tu jardín están preciosas. Generalmente se suele usar antes, pero también puede ubicarse después, no hay problema. Y siempre está presente el sustantivo. Por eso son determinantes. Si no hay sustantivo, pronombre posesivo. ¿Existe el pronombre posesivo? Sí. Cuando reemplaza sustantivo. Aquellos que me dan idea de cantidad, también se les conoce como cuantificadores. ¿Sí? Ojo, idea de cantidad, cuantificadores. Hay dos tipos de cantidades. Cantidad inexacta, imprecisa, indefinida. Cantidad exacta, precisa, detallada, los numerales. San Marcos a veces pregunta así, marque usted qué alternativa tiene más cuantificadores. Y se refiere a los dos, los indefinidos y los numerales. Sí, bastante cuidado, ¿no? Ya que ambos están relacionados con cantidades, solo que uno es cantidad inexacta, indefinido, y el otro es cantidad exacta, numeral. Siempre con el sustantivo, no olvides eso. Si no hay sustantivos, se convierten en pronombres. ¿Existen pronombres indefinidos? Sí, sí existen. Veamos a ver, ¿qué palabritas integran esta lista de indefinidos que al final tienen doble conducta, ¿no? Pueden ser determinantes o pronombres, pero por el tema de hoy me interesa que sean determinantes, modificadores. Alguna, en plural algunos, ningún, ninguna, ningunos, mucho, mucha, muchos, muchas, toda, todos y todas, otro, otra, otros y otras, tanto, mira, tanta, tantos, tantas, bastante y bastantes. ¿Sí? Los indefinidos. Por eso le decía antes que es un grupo regular, ¿no? Son varios, no son pocos, ¿no? Los numerales son un poquito más incluso. En este ejemplo están combinando, bueno, vamos a achicarle este actor de Iron Man. Vamos a reducirlo. A ver, aquí también. Que se ha movido por el modelo. Ya está. A ver. Tengo un ejemplo y en este ejemplo se está combinando. A ver que reduzca. Ya. En este ejemplo se está combinando indefinidos y numerales en este texto, ¿no? Bueno, es un conjunto de oraciones. Se está combinando indefinidos y numerales, es decir, están los cuantificadores. A mí me importa primero, ¿sí?
Los indefinidos. A ver, veamos. 8 niños jugaron al fútbol. No, 8 es cantidad exacta. Ese atleta quedó en 10.º lugar tampoco. Invitaré a mis 2 hermanos y a 5 amigos. No. Hay varios niños en la calle. Mira, varios niños. Exactamente no sé cuántos son. Varios niños, por eso digo. Otros niños están en casa. Otros niños, mira. ¿Cuántos son? Tampoco lo sé con exactitud, pero otros niños. Estoy leyendo el 5.º libro de esa colección, ¿no? Muchas veces quiero escribir alguna historia. Muchas veces, mira, muchas. Está determinando al sustantivo a veces. Quiero escribir alguna historia. ¿Sí? Alguna historia. No me dice con exactitud, ¿no? La cantidad de historias o qué historia, alguna historia, mira. De manera imprecisa o vaga. Aquí está. He escrito algunos cuentos. Exactamente cuántos son, tampoco me está detallando. Por eso algunos cuentos. Solo lo saben 3 amigas, ¿no? Ciertos errores fueron cometidos por el primer niño. ¿Cuántos errores? Exactamente no lo sé. Me da idea de pocos, por eso ciertos errores, ¿no? Ciertos errores. Determina sustantivo. Generalmente la ubicación que ellos tienen o presentan es antes del sustantivo, pero no hay cantidad exacta, los famosos indefinidos. Mientras que lo que estuve pasando y no de repente explicando son los numerales, aquellos que sí indican cantidad exacta. Mira, aquí está. Los numerales me dan idea de cantidad exacta, precisa, detallada. Por ejemplo, uno cuenta los panes del desayuno, ¿no? O mamá cuando compra también cuenta los panes. O incluso los precios, los costos, ¿no? Uno va a la panadería y pide un sol de pan. Un sol, mira, uno. Sí, que son 5 o 6 panes o 4, depende de la panadería y la zona, porque todo ha subido en la actualidad. Pero si te das cuenta, uno sabe la cantidad. Si mamá va al mercado y hace las compras para cocinar, también va con un monto de dinero, ¿no? 10 soles, 20, 30, 40, 50 soles. Si tenemos en casa mascotas, también sabemos cuántos son. Dudo que alguien desconozca la cantidad de mascotas que tiene en casa, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, 2 gatas y un gato matón. Matón porque la espera golpeando. 3 gatos, por ejemplo. Y tengo 3 perros. Este gato suele comer en el día 2 cabezas de pollo, ¿no? 2 cabezas. Y si no hay una cabeza. Yo suelo comprar para mis 2 gatos, el macho y la hembra, porque la otra es de mi mamá, eh, cada 4 días, porque son unos trajones, medio kilo de galleta. Sí, y eso, ¿no? Ajustando, dura medio kilo. Si no, compro 1 kilo para 5 días, 6 días. Y me hace las cantidades de cuánto consume, cuánto debo comprar. Y es más, la cantidad de días, cada 4 días, 5 o 6 días, ¿no? ¿Cuánto debo comprar? ¿Te das cuenta? Los numerales se usan bastante, ¿ah? Los números, ¿no? Y no solamente por el curso de matemáticas, sino porque se suele llevar un conteo. Incluso las notas, mira, hace rato. Yo estuve preguntando, pregunta número 8, pregunta número 9, ¿no? 10. Puede trabajar con grupos de 5, de 4 chicos. A ver, los 5 chicos son, mira, los 4 chicos son. Mira, ¿cómo es que usamos bastante los numerales? Uno de los numerales que se usa así, creo yo, debe ser más de 100 veces o 100 palabras en el día, son los cardinales. Es uno de los numerales más utilizados. Son los números, pero en letras, no en cifras. Ojo, se recomienda cuando uno redacta un texto, porque en fonética no hay problema, ¿no? En fonética, 2, normal, ¿no? Pronuncio 2 y mi idea en el cerebro puede ser la cifra o la palabra. Pero en fonética no hay problema, pues. El problema es la redacción. Cuando uno redacta, tiene que escribir en letras. 2, D o S. 100, C-I-E-N. Y es ahí donde de repente hay cierta normativa.
la concordancia, por ejemplo, con los sustantivos, la misma ortografía con C, con S, a veces tiene doble letra, C y S. Por ese lado, San Marcos pregunta. Porque en cuanto al uso no hay mucho problema, sino es más la ortografía y en este caso la concordancia, ¿sí? Pero uno de los numerales que más usamos son los cardinales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, etcétera. Siempre con el sustantivo. Si no hay sustantivo, se convierten en pronombres numerales. Existen, ojo, también los pronombres numerales, pero reemplazan a sustantivo, ¿no? Aquí me importa que modifiquen, determinen a sustantivo. Ahora, los ordinales también se usan, no de repente la misma cantidad de los cardinales, pero se usan. Por ejemplo, las competencias, primer puesto, segundo puesto, tercer lugar, o si de repente trabajas tú en las profesiones, bueno, los que trabajamos en las profesiones de conteo, contabilidad, ¿no? Economía, se suele ordenar los folios, los archivos, los mismos profesores también. Solemos ordenar nuestras carpetas computarizadas, ¿no? Primera carpeta, segunda carpeta, tercera carpeta. Las prácticas, primera dirigida, segunda dirigida, décima dirigida. O los que leemos de manera pues continua. Primer libro, segundo libro, primer capítulo. Me quedé en el quinto capítulo. Los que vemos las sagas, ¿no? Me incluyo, ¿no? Bueno, las sagas que me gustan. Me quedé en la primera temporada, capítulo 5 o quinto capítulo. A propósito, ¿qué opinas? ¿Es correcto decir capítulo 5 o se debería decir quinto capítulo? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Debo decir quinto capítulo o capítulo 5? Claro, lo ideal sería quinto capítulo, pero se escucha mucho capítulo 5. Se escucha bastante, diría yo, ¿ah? ¿Sí? Lo mismo pasa en los aniversarios. Por ejemplo, hace poquito el Apu cumplió 48 años. Cuando uno dice 48 años, 48 sería un cardinal. Pero si lo quiero decir en ordinal, ya que el ordinal indica puesto, lugar, sucesión, 48, ¿cómo sería en ordinal? ¿Qué opinas? ¿Cómo sería 48 en ordinal? Ya, cuadragésimo. 40 es cuadragésimo. Cuadragésimo octavo, claro. Entonces, cuadragésimo octavo aniversario. Pero por ahí yo no conozco, desconocí el término cuadragésimo. Y quizá puedo cometer el error y decir cuatrigésimo, ¿no? Porque total, yo no soy conocedor de todas las palabras, y es cierto. Por eso, hoy se permite decir aniversario 48. Ojo, se permite, ¿no? Se permite decir, porque no todos conocen esta gran lista de ordinales, pues quizás hasta el 30 o hasta el 39, ¿no? 39 es conocido. A partir del 40 ya es un poquito más complicado. Si es complicado, se opta por decir aniversario 48. Y eso se ha visto en la publicidad de Apple. ¿Te has dado cuenta ahí? Aniversario 48 o 48 aniversario. No se ha visto la palabra o la frase, ¿no? 48, porque hoy se permite, ya que no todos son lingüistas o quizá docentes de comunicación secundaria, porque esto se ve más en secundaria, ¿no? Es un tema de secundaria y no de primaria. No se permite hoy. Lo ideal sería 48, es decir, que toda la gente conozca la lista de ordinales. Es lo ideal, ¿no? Pero no, pues, en la práctica eso no sucede. Entonces, se está permitiendo 48 aniversario, un cardinal, o 48. También puede ir en forma pospuesta, ¿no? Aniversario 48, no hay problema. No es incorrecto, está bien.
¿no? Lo ideal sería que conozcamos, aprendamos el uso de los ordinales, pero a veces no sucede, pues. Entonces es más flexible la comunicación por ese lado. Ahora hay una gran lista de ordinales. Como te decía, hasta el 30 es sencillo. A partir del 30 o 40 ya como que la situación se pone más compleja, ¿no? Y hay que conocer. Por ejemplo, en 2 años, que ya falta poco, mira, el APU cumplirá 50 años. Aniversario 50, 50 aniversario, lo ideal sería 50º aniversario, ¿no? 50º aniversario. 50 en ordinales, 50º. Ahora, lo que sí creo yo no debería de cometerse, no es de repente 40º o 40º, ¿no? Porque obvio ahí no todos conocen la lista, sino es este problema, que es muy notorio. Vamos a reducir, ¿ya? Este es el problema grande que se observa en el uso de los ordinales. El puesto 11 o lugar 11, décimo primero, un décimo o lugar 11, puesto 11, está bien, pero no, mira, voy a cambiarle de color, no onceavo. Onceavo no. Esto sí es un error inmenso, ¿no? Grande, diría yo. Y la gente habla así, onceavo lugar. Onceavo puesto, onceava feria, dice, ¿no? Del libro. Onceavo encuentro de escritores. Es un error, ¿no? Usted un amigo publicaba un evento por Facebook y creo que colocado, no sé si fue onceavo o treceavo, puso. Treceavo encuentro de narrativa. Y decía, treceavo, o sea, 0, y algo, le digo. Ni siquiera está llegando al encuentro número 1. Y se ríe. Y se dio cuenta, dicen, ah, verdad, 13º, ¿no? O pones pues encuentro número 13, ¿no? También, pero no treceavo, doceavo, no. La terminación avo es generalmente para los partitivos. O sea, sí existe ese tipo de numeral, pero no es ordinal, sino corresponde a los partitivos. Cuando uno dice onceavo es 1/11, 0, y algo. Estaría indicando, ¿no?, que el puesto es 0, y algo. Ni siquiera al 1 llegó, a un número entero. Si digo doceavo, es similar, 1/12, 0, y algo. El puesto, 0, y algo. No. Duodécimo puesto, duodécimo lugar, duodécimo capítulo o 12º capítulo, lo ideal, ¿no? Sí, pero terminación avo, ava, no. Treceavo, catorceavo, no. En treceavo, corrigiendo, sería pues 13º. Catorceavo, 14º. El único ordinal que permite, creo yo, el avo es octavo. Y que coincide con los partitivos. Un octavo de pollo, que es la mitad de un cuarto, ¿no? Mira, la mitad de un cuarto. Eso es la mitad, ya me da idea de fracción, parte. Un cuarto. En el caso de cuarto también, cuarto lugar, está coincidiendo, ¿no? Pero cuando es partitivo se suma la palabra un cuarto. Tercero no coincide, porque en partitivo es un tercio. Los partitivos también son numerales, pero ellos sí me dan idea de fracción. Los ordinales no. Los puestos, los lugares son enteros. Entonces usar onceavo, doceavo, treceavo es incorrecto. En el caso de octavo, sí, porque el término octavo es la palabra, ¿no? Toda la palabra, el puesto número 8 o el lugar 8. Pero en el resto no, pues. Aquí sí el problema es grande. Esto sí no es justificable. El onceavo como ordinal no tiene, ojo, justificación. Como partitivo sí, es diferente. Y justo eso te cuenta este videíto. Mira, aunque sea una partecita, vamos a verlo, ¿ya? Yo te recomiendo que visualices el canal de este señor. Es un señor español que, si bien es cierto, analiza la lengua española desde la visión española de España,
Pero está bien, ¿no? Porque sabemos que en España se encuentra pues el modelo ideal, ¿no? Tiene sus jergas, obvio, España, pero son los que siguen más la normativa. Eso sí es indudable. Ahora, los regionalismos del Perú o los dialectos del Perú son, pues, en este caso, un caso especial, pero no todo es regionalismo, pues. En los numerales no hay regionalismo. Entonces, en este caso, las páginas de este tipo sirven mucho, ayudan. Este señor es español, te vas a dar cuenta en su dialecto cuando habla, pero hace un análisis interesante de los numerales. A ver, vamos a verlo. A ver, un momentito, dame unos segundos para ubicar. Los numerales ordinales son un orden, como su propio nombre indica. Por ejemplo, segundo o decimotercero. Vamos a ver un ejemplo con cada uno de estos. Mi hija ha publicado su segundo libro. El Celta de Vigo ha quedado decimotercero en la liga. Los ordinales en nuestro idioma son muy fáciles o muy difíciles según como los miremos. Son difíciles si pensamos en formas como quincuagésimo tercero o nonagésimo quinto, que son respectivamente el que hace el número 53 y el que hace el número 95. Hoy día lo que ocurre es que no hay tantas personas que entiendan eso a la primera, y menos todavía que sean capaces de utilizarlo sin pararse a pensar y sobre todo sin meter la pata. En cambio, los ordinales son fáciles en cuanto nos damos cuenta de que solo son de uso corriente los que van desde primero primera hasta décimo décima. También mantienen cierta vitalidad los que van de un décimo a decimonoveno, o sea, desde el que hace el número 11 hasta el que hace el número 19. Y a partir de ahí ya claramente se prefiere el cardinal correspondiente, como en estos ejemplos que te voy a decir. Nuestro equipo se ha clasificado para el campeonato en el puesto número 28. Esta semana se inaugura el 34 Congreso Internacional de Cardiología. Los ordinales más elevados se han desmotivado. Se han desmotivado. Esto quiere decir que los hablantes ya no percibimos su relación con el cardinal correspondiente. Por ejemplo, no hay un vínculo evidente entre cuadragésimo y 40. Para entender la relación entre una y otra forma hay que saber algo de latín y un poquito de historia de la lengua. Por eso es por lo que los ordinales más elevados han ido cayendo en desuso. Esa desmotivación explica también por qué formas que resultan más bien oscuras, como un décimo y duodécimo, están siendo desplazadas por otras como décimo primero y décimo segundo. Una vez más, para percibir la relación entre un décimo y 11 o duodécimo y 12, hace falta saber un poquito de latín y entender cómo ha sido la evolución desde esa lengua hasta llegar al castellano. En cambio, las variantes décimo primero y décimo segundo resultan bastante más claras, porque se han construido después siguiendo el modelo de otras como decimotercero, decimocuarto, etc. Eso es lo que en lingüística se conoce como formas analógicas. Se denominan así porque se crean por analogía con otras formas que ya existen. Las academias de la lengua ya nos dejan que digamos un décimo o décimo primero, duodécimo o decimosegundo. Esto lo dejan a gusto del consumidor. Mucha gente se pregunta si es mejor decir la planta 32 o la planta 32ª. Si nos fijamos solamente en la norma, en lo que se considera correcto o incorrecto estrictamente, las dos variantes son correctas. Vamos a decir que las dos variantes son correctas, pero la primera
es más clara con diferencia y por eso va a ser preferible casi siempre. Es preferible que digamos la planta 32. Incluso hay un caso en el que puede llegar a ser incorrecto el ordinal, cuando hablamos de reyes, de emperadores, papas, etc. Cuando hablamos de dinastías, la numeración de las dinastías. La norma aquí es utilizar el ordinal, pero solamente hasta décimo. Y a partir de ahí se vuelve obligatorio el cardinal. O sea, se dice Isabel segunda o Alfonso X. Pero después, en cuanto saltamos por encima de la frontera del 10, ya pasa a ser Alfonso XII y Luis XIV. Un ejemplo que es interesante de cómo se utilizan estos ordinales con las dinastías. Cuando se creó papa al cardenal Ratzinger, hace ya de esto unos añitos, había muchos locutores de las noticias que no sabían si había que referirse a él como Benedicto XVI o Benedicto XVI. La confusión venía porque su antecesor era Juan Pablo II y ya nadie se acordaba de cómo había que nombrar a los papas que tenían números más altos. Después, en cuanto pasaron unos meses, empezaron a recordar el nombre de otros papas y a comparar con Juan XXIII, Pío XII y compañía. Y simplemente siguieron el modelo y empezaron a decir Benedicto XVI, que es lo correcto. Pero al principio dudaban, cuidado. Como ves, los numerales ordinales son un poco liosos. Y eso es probablemente lo que lleva a mucha gente a caer en un error en el que tú no vas a caer, porque para eso ves los vídeos del blog de lengua. Suscríbete al blog de lengua, por cierto, para hablar y escribir mejor. Muchas personas se equivocan y en lugar de utilizar los ordinales o los cardinales, que casi siempre es lo más sensato, meten por ahí de clavo las formas terminadas en avo. Y entonces dicen, nuestro equipo es el 16º del campeonato. O tiene usted que subir a la 32ª planta. No, señor. Eso es un error y además de los gordos. Esos son numerales fraccionarios que sirven para hablar de una parte de un todo. Por ejemplo, si quiero decir, me ha correspondido un 16º de la herencia. Eso quiere decir que hay una herencia, que se ha dividido la herencia en 16 partes y a mí me ha correspondido una. De esas 16 me quedo con una, que es el 16º. Esas formas en avo no sirven nunca, 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 de verdad te lo digo, nunca para sustituir a un ordinal. Otra particularidad de los ordinales. Ya, a ver, ya está. Sí, este video está interesante, como te comentaba, sí, es de un señor español, un lingüista español, ¿sí? No vais a confundir con otro señor, hay uno que creo que es colombiano. Por el dialecto te vas a dar cuenta. Hay de un colombiano, pero colombiano sí confunde, ¿ah? En cambio, de él es más claro. Es lo que te comentaba, ¿no? Con los ordinales hay todo un caos, ¿no? Pero que felizmente la RAE está aceptando por el uso del cardinal, ¿no? Y ahí nos dio un ejemplo de los reyes, ¿no? El famoso rey Sol. ¿Recuerdas quién es el rey Sol? Que ve en historia. ¿Cómo se llama el rey Sol? Lo llamaban el rey Sol, es un apelativo, ¿no? Porque decía el Estado soy yo. Pero, ¿su nombre cuál es? Luis XIV, ¿no? Luis XIV, el famoso rey Sol, ¿no? Donde unificó todos los poderes en su persona. Por eso el Estado soy yo, ¿no? Luis XIV, ¿sí? Francia, ¿no? Luis XIV, mira. ¿Y por qué no Luis XIV? Porque justamente entraron a partir del 10 en ese detalle, ¿no? A partir del 10, ¿cómo llamarlos? Si Alfonso X, y porque no es decimocuarto, ¿no? Luis XIV, por ejemplo. Pero quedaron en los cardinales. Luis XIV, también existe Luis XVI, ¿ah?
Por ahí hablo del Papa Pío, ¿no? Hablo de Juan 23, mira, que en ordinal sería 23º. Y es cierto, para poder formar la ordinal se requiere conocer latín, y no todos los conocemos, me incluyo. Sí, quizá pueda memorizar la lista, ¿no? Pero no todos conocemos latín, pues, y formar la palabra. Entonces, ¿qué se ha hecho a partir del 10, por ejemplo? Décimo, décimo primero, décimo segundo, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, ya. Eso es analogía. Se ha ido formando los ordinales por analogía. Pero si hablamos de papas, de reyes, puedo yo usar el cardinal. Y hoy también similar, pues pasa con los aniversarios, la planta, porque él habla de un ejemplo de planta, ¿no? ¿Sí? También, ¿no? Entonces se puede usar también el cardinal, ya que no todos conocemos el latín o no manejamos esa gran lista de ordinales. Así que interesante la visión que plantea en cuanto al uso, ¿no? Eso que no hemos sacado concordancia, porque también hay por ahí un punto especial de concordancia que ojalá y el tiempo lo permita para más adelante trabajar concordancia, ¿no? O en alguna práctica, con alguna pregunta, aunque sea, un poquito de concordancia. ¿Está? Con los ordinales, yo creo que es el problema. Los demás no, son más sencillos. Los múltiplos, aquellos que indican multiplicidad, doble, triple, cuádruple, quíntuple. Es más, incluso la RAE se ha vuelto más flexible ahora, ¿no? Que antes. Antes no tenía que recordar los múltiplos óctuple, óctuplo, para el 8, para el 9 nónuple, nónuplo, para el 10 décuplo, para el 11 un décuplo, mira, para el 13 tercio décuplo, era otro caos, ¿no? Pero hoy a partir del 6 se puede usar veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, no hay problema. Igual estás indicando multiplicidad. Los partitivos son más sencillos. La mayoría de ellos a partir del 11 usan avo, ¿no? Onceavo, doceavo, treceavo, veinteavo, treintaavo, etcétera, ya que indican parte o fracción. Ya yo te invito a que tú en tu tiempo libre termines de visualizar este videíto de lingüista español que está interesante. A ver, aquí el ejemplo anterior, pero ahora trabajando en los numerales. 8 niños, mira, 8 cardinal. Décimo lugar, décimo ordinal. 2 hermanos y 5 amigos cardinales. Quinto libro ordinal. 3 amigas cardinal. Primer niño ordinal. ¿Sí? Ya está. Y vamos rápidamente a los artículos, ya nos dan el tiempo. A ver. Los artículos se diferencian del resto de los indefinidos, numerales, posesivos, demostrativos, incluso los enfáticos, la palabra qué, quién, cómo, dónde, ojo. Estas palabritas participan en oraciones interrogativas y exclamativas. Preguntan o exclaman. Si determinan, modifican al sustantivo, determinantes enfáticos. Pero si no hay sustantivo, se convierten en pronombres enfáticos que pueden ser interrogativos o exclamativos, ¿sí? Y aparte, pues veremos los relativos, pero como pronombres, que es el próximo tema, ¿no? Por ahora con el artículo y los enfáticos, ¿no? A ver, los artículos, mira, se diferencia del resto de determinantes porque semánticamente no tiene significado. El artículo no me da idea de ubicación, de pertenencia, de cantidad, no. Se le considera por eso un presentador del sustantivo. La ubicación del artículo siempre es antes. Ubicación antepuesta. Se antepone al sustantivo. Presenta al sustantivo. Actualiza al sustantivo. Se le considera también actualizador. Por ejemplo, si uno dice los alumnos de selección 1, ojo, cuando digo los alumnos me refiero a ustedes, más no a los alumnos de selección 2020. Más no, de repente, antes de la pandemia teníamos selección 1, ¿no? 2019. No. Ni tampoco a un dato en futuro, selección 2022. No. Sino a este dato o este grupo presente. Selección 1 a 2020. Los alumnos. ¿Sí? O si hablamos de otro grado, ¿no? Los alumnos del avanzado 1.
Me refiero al grupo de este año, que es un dato actual, más no del año pasado, ni un dato del futuro, del próximo año, no, sino de este año. Si es cierto, el artículo actualiza. Es un actualizador. Así como el celular se actualiza solo, ya no te pide permiso. Mientras duermes se actualiza. La laptop igual, ¿no? Antes te pedía permiso, ahora no, se actualiza sola. Igual. El artículo es un actualizador del sustantivo. A ver. Son determinantes que acompañan al nombre para indicarnos si se trata de un ser conocido o desconocido. Por eso voy a encontrar dos grupos grandes o dos grupos de artículos importantes. Los determinados, la, los y las. Los indeterminados, un, una, unos y unas. ¿Por qué se llama determinado? Porque conozco al ser. El alumno, por ejemplo, Navarro. ¿Sí? La alumna Jimena, ¿sí? O la alumna por aquí, Hamhachi. El alumno Santa Cruz, mira, los conozco. Si yo conozco al ser, usaré estos artículos. Pero si no conozco al ser, sus nombres, apellidos, un alumno preguntó por ti. ¿Quién era? Ni idea. No lo conozco. Reconocí al alumno de modo general, por su, de repente, su casaquita, chompita de Apu, pero ¿quién es? Su apellido y nombre, salón, desconozco. Bueno, un alumno vino y preguntó por ti. Una alumna vino y preguntó por ti. Si son varias, unas alumnas te buscaban. Pero ¿quiénes eran? Ni idea, ¿no? Sé que son alumnas del APU por el traje, el vestidito, ¿no? O la casaca, la chompita, pero de qué salón, apellidos, los desconozco. Entonces, mira, cuando no conozco al ser, se usan los indeterminados. Y si los conozco, los determinados. ¿Sí? Hay que sumar el artículo neutro, lo, y los contractos al y del. No olvides que siempre se ubican antes del sustantivo. Ahora, si hablamos de la morfología, son variables. Tienen en su formato o estructura morfemas flexivos de género y número. Los las, por ejemplo, masculino plural, femenino plural. El la, masculino, femenino, son variables. Y si hablamos de la sintaxis, actúan como MD, modificador directo del sustantivo. En cuanto a lo morfológico y sintáctico, sí se parece a las palabras anteriores. En la semántica nada más cambia un poco la situación. A ver, aquí están los contractos, mira, al y del, que debo considerarlos cuando contabilice artículos. Por aquí el artículo determinante. El artículo también se le considera sustantivador. ¿Qué es esto? Convierte otras palabras en sustantivo. A eso se refiere. Por ejemplo, el caso de lo, mira. Lo con adjetivos. Todo esto se convierte en un sustantivo. Sustantivación. Si lo acompaña los adjetivos bueno, malo, bonito, feo, entonces lo será un determinante. Y sustantiva. Ojo, convierte esta palabra en sustantivo. Otro caso que no sea lo, por ejemplo, el ay de ese niño me asustó. Ay es una interjección. O el au, ¿no? Este niño estaba jugando, se cayó, se golpeó y gritó au, ¿no? Y yo digo, el au de ese niño me asustó. Pensé que el accidente había sido mayor, ¿no? Mira, el au. Esa interjección con el artículo el se sustantiva, se convierte en sustantivo. La famosa sustantivación. Y más se ve con lo y los adjetivos. Ahora, si lo está al lado de verbos, es un pronombre. Tenga cuidado. Lo con verbos, pronombre. Lo con otras palabras, adjetivos, que es un caso más conocido, también puede ser con posesivos, indefinidos, la palabra que, lo, artículo. Conclusión, lo y verbo, pronombre. Pero lo y otras palabras, el caso más conocido es este con adjetivos, artículo. ¿Sí? A ver, los contractos, al y del, que ya los conocemos.
Aquí está lo que te comento. Lo, mira, lo mejor es actuar lo antes posible. Lo se encuentra acompañando a otras palabras que no son verbos, artículo. Lo, mira, con adjetivos, adverbios, preposiciones, ordinales y está sustantivando, ¿ah? La famosa sustantivación. Lo que, lo más adjetivo y que, lo es un artículo. Solamente lo cambia de categoría cuando se encuentra al lado de un verbo. Artículo neutro lo, mira, ya está. Lo interesante, lo retrasado, lo importante. Y esto ya tú lo vas a visualizar porque nos ganó el tiempo. Aunque sea esta primera parte, ¿sí? Y ya la próxima semana, mira, voy a evaluar el resto. Y comienzo, ¿no? Con el número 1 en la lista. A ver, esta primera parte la hago yo. O hasta la 3 nada más, aunque sea, porque me conviene que lo demás quede para evaluarte. También te conviene, ¿ah? Porque es más fácil este tema. En cambio, en verbos sí la mayoría cae. No es tan complicado, ¿ah? Hasta uno cuando le agarra el ritmo a los verbos, no es tan complicado. Pero sí sé pues que algunos tienen dificultades. A ver, vamos entonces. ¿Qué marcas en la 1? Y es de adjetivos, mira, tema anterior. Superlativo absoluto, elevación máxima. La hija está más grande que la mamá, no eso es comparativo. El precio del pan es barato aquí, positivo, barato, no. Vivieron en una situación, claro, paupérrima, ¿no? O muy pobre, ¿no? Muy pobre, demasiado pobre o paupérrima. La C, correcto. La 2. Ah, concordancia. Es interesante. A ver, tengo dos sustantivos con distinto género, hombre y mujer. El adjetivo pospuesto debe estar obvio en plural masculino. Honestos. Si sustantivos de diferente género, hombre, mujer, distinto género, el adjetivo pospuesto, es decir, se ubica después, ojo, siempre masculino plural. Pero si el adjetivo se encuentra antes, mira, inmenso dolor, debe concordar con el sustantivo más cercano. Dolor, el dolor, inmenso dolor. No con los dos, sino el más cercano. Con dolor debe concordar. Inmenso dolor. El perfume masculino, la crema femenino, el adjetivo pospuesto, siempre masculino, plural, adulterados. Las firmas y los padrones, mira, es similar, ¿no? Las firmas y los padrones tienen género diferente. Entonces, falsos. ¿Sí? Tienen género diferente, masculino, plural. Ya está. Normas básicas de concordancia. Superlativo relativo. Elevación pero limitada. Un grupo. La C, correcto. Era el más voluminoso de todos. No gana el tiempo, vamos corriendo. Y la última, a ver, vamos, la 4. Sintácticamente los adjetivos y determinantes actúan como modificadores. Claro, modificadores directos, modificadores del nombre o sustantivo. Ya está. Tienes el material ya en internet, puedes ir revisando y la próxima semana rapidísimo damos respuestas, voy preguntando, aunque sea hasta la mitad del grupo, y ya la otra mitad o los que falten con la primera parte de verbo. ¿Sí? La primera parte de verbo no es complicada. Igual las preguntas están sencillas, no están complicadas. Corra al temático, por favor. La domiciliaria se activa ya 15, ¿sí? Tiene 2 días de duración o de tiempo. El temático ya comenzó. Corra, por favor, al temático. Lo que yo voy a hacer es cambiar un poquito el tiempo, ¿sí? Y alguna duda por el chat.